Marian y Sebastián llevan juntos 14 años, tienen 2 hijos, pero su relación no ha sido nada fácil. Las peleas, los roces y los malentendidos fueron parte del día a día de un vínculo que estuvo varias veces a punto de romperse. En medio de una crisis que parecía definitiva, hicieron un descubrimiento que lo cambió todo. Descubrieron que sus tipos de apego eran completamente diferentes. Marian tiene un apego evitativo, es decir, necesita espacio y distancia, mientras que Sebastián tiene un apego ansioso, con una constante necesidad de cariño y de validación. Este descubrimiento les ha dado la clave para encontrar una nueva manera de relacionarse y hoy van a compartir con nosotros todos sus descubrimientos. Hoy entraremos en la mente de una relación de pareja con estilo de apegos opuesto para aprender cómo negocian, cómo crecen y cómo sobreviven. Bienvenidos a la mente de una pareja con estilos de apego opuestos. Hola Marian, hola Sebastián, gracias por dejarnos entrar en la mente de una pareja con estilos de apego opuestos. Un podcast que nunca pensé que grabaría, la verdad. Pues nada, encantada de estar aquí, un placer. También estamos totalmente encantados de poder compartir este momento contigo. La verdad es que, como os digo, nunca me imaginé estar frente a una pareja que tuvieran identificados sus estilos de apego, que hubieran descubierto, ¿no? Los orígenes y cómo eso influía en vuestra relación. Y realmente es para lo que estáis aquí, ¿no? Para explicarnos cómo influye tener diferentes estilos de apego en una relación de pareja. Ujú. Podemos empezar por saber cómo os conocisteis, cuánto tiempo lleváis juntos. Pues sí, nosotros nos conocimos en el año 2010, llevamos 14 años juntos, tenemos una familia, tenemos 2 hijos, la mayor de 12, el pequeño de 8, y bueno, pues nos encontramos en momentos bastante diferentes. Yo estaba en una etapa de mi vida que no estaba abierta emocionalmente, no estaba disponible, y él todo lo contrario, o sea, él estaba totalmente disponible, totalmente dispuesto. Y bueno, pues empezó todo un poco así, de yo me dejaba querer y bueno, y él estuvo ahí bastante insistente, presente y bueno, hasta que al final pues se dio la relación y bueno, hasta la fecha, pero con todas sus complicaciones, claro. O sea, que en un principio dirías que tú le decías que no querías algo serio, quizás, o cómo era esto en palabras. Claro, yo siempre tenía muy claro, ¿no? De, bueno, yo no quiero nada serio, yo estoy muy a gusto contigo y van pasando los días y claro, estábamos súper bien y él veía que podía haber un futuro, ¿no? Porque me veía que realmente yo lo que decía es que yo no quería nada serio, pero a la vez yo estaba con él como si fuéramos pareja, ¿no? O sea, yo no tenía ningún problema en entregarme en todos los sentidos. Lo que pasa es que siempre mentalmente yo tenía como una limitación, ¿no? O sea, yo en mi cerebro era, no, no, pero yo no quiero nada serio. Entonces, claro, ahí venían nuestras primeras confrontaciones, porque le decía, sí, no quieres nada serio, pero sin embargo me tratas como si fuéramos pareja, ¿no? Y claro, complicaciones, ¿no? ¿Cómo explicarías tú esos Claro, era, comienzos? era como un poco un mareo de te doy pero te quito. eh, y si bien yo sentía que sí, que estaba dispuesta a estar conmigo, pero a la vez ponía siempre frenos. Y bueno, por lo visto me atrapaba cada vez más un poco ese juego, ¿no? Inconsciente. ¿Llegó a engancharte incluso? Yo creo que sí, sí. Mm. Sí, sí, además era algo mutuo, o sea, era algo de, pues eso, él como siempre, claro, él al estar tan disponible, pues igual yo ponía mis límites, pero él insistía, ¿no? Porque igual no tenía todavía despierto ese apego ansioso, pero sí que tenía ese lado más insistente, ¿no? De más seguir contactando y seguir insistiendo. Entonces, claro, yo también estaba a gusto con él. Entonces yo, pues otra vez volvíamos a retomar la relación y un poco así se mantuvo también porque él insistía. Claro, entiendo que para ti tenía que ser como muy cómodo, ¿no? De estoy tranquila mentalmente porque digo que no quiero nada serio, pero al mismo tiempo, como no se va, lo tengo, ¿no? Sí, claro. Claro, hoy por hoy entendiendo más el apego ansioso, por qué nos apegamos tanto a las cosas, a las personas, a los momentos, a todo, comprendo cómo funciona para un apego ansioso el aferrarse a esos juegos en los que quizás no son muy claros, pero como damos un poquito y luego nos alejamos y cosas así sin querer,
hacemos o llegamos a provocar que un ansioso se apegue mucho a ese momento. Quizás no todos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos sucede de esa manera. Y tú cuando estabas inmerso en esa batalla, ¿no? Digamos, ¿qué explicación dabas a lo que estaba ocurriendo? ¿Es que no quiere algo conmigo o es que ella tiene un problema y no lo sabe? ¿Lo achacabas más a ti o a ella? Sinceramente, me dejaba totalmente sin palabras, sin entendimiento, buscando quizás entender un poco el por qué por momentos se comportaba de una manera y por momentos de otra, ¿no? Te pongo un ejemplo muy rápido. Típica conversación de noviazgos al principio sobre el amor, ¿no? ¿Cómo crees tú que es el amor? ¿Cómo cree el otro? Y yo le digo, bueno, creo que el amor en una pareja, los dos día a día tenemos que ir haciendo cosas por el otro para ir manteniendo esa llama viva, ¿no? Y su respuesta fue, ah, no, yo creo que cuando el fuego se apagó y ya está, no hay que hacer nada. Claro, Tal cual. yo me quedé como helado sin saber cómo interpretar eso, ¿no? Ese tipo de cosas son las que muchas veces en una relación evitativo-ansioso te encuentras. Ese tipo de comentarios, ese tipo de situaciones que te dejan totalmente descolocado. Pero a la vez, claro, te vas apegando cada vez más. ¿Cuáles fueron las primeras señales que detectasteis en el otro de, oye, esta persona se comporta en las relaciones de una manera muy distinta a mí? Bueno, yo en el principio, bueno, me pasaba eso. Yo tenía también el, un estilo de vida muy sociable. Tenía siempre muchas cosas que hacer, tenía una vida como muy hecha y claro, luego también tenía a la pareja, ¿no? O sea, esa persona con quien quería estar, con quien quería compartir, pero no, digamos que yo no lo tenía en mi prioridad y entre otras cosas porque claro, mi mentalidad era de no, si yo no quiero nada serio, si yo estoy disfrutando del momento, mientras que él esté ahí, pues voy a disfrutar. Entonces, ¿qué pasaba? Que él, por ejemplo, no entendía esa parte mía que igual estábamos súper a gusto juntos, pero de repente decía, bueno, pero ya me voy porque he quedado, porque tengo que hacer cosas con mis amigas o tengo que hacer estas cosas con otras historias. Y claro, él en esos momentos decía, ay, pero, jolín, con lo gusto que estamos, no te puedes quedar más rato, no te... Y claro, a mí eso llegaba un momento que decía, esto me incomoda porque como que no te da tu espacio, no te deja tus momentos para hacer tus cosas, ¿no? Y claro, un día bien, 2 días tal, pero al final era algo muy repetitivo que a mí me causaba ese agobio que nos entra a las personas evitativas, ¿no? De como que no querer eh, perder tu libertad, ¿no? Perder esos momentos de independencia. Entonces yo decía, es que está demasiado apegado, entregado, demasiado disponible, demasiado dispuesto. Y eso a mí también me parecía extraño, porque yo nunca había tenido una relación como esa. ¿Cómo habían sido anteriormente tus relaciones, si podemos saber? Sí, bueno, yo tuve una relación muy larga, de también 13 años, también fue desde toda mi juventud prácticamente, y éramos personas muy parecidas. O sea, digamos que, claro, cuando eres joven prácticamente te crías juntos, o sea, tenemos pues las mismas inquietudes, los mismos gustos, hacíamos las mismas cosas, las mismas amistades, o sea, era todo muy parecido. Y claro, se rompió esa relación y al poco tiempo fue cuando conocí a Sebastián, que yo estaba, claro, en un momento de mi vida que yo pues ya no quería saber nada de parejas, claro, había estado tanto tiempo también con una persona que yo quería pues en ese momento disfrutar de la vida, hacer otro tipo de cosas. Y claro, me lo encontré a él y bueno, doy gracias, ¿eh? O sea, se le suma el apego evitativo más además salir de una relación. Mm. Sí, Claro. es que eran dos momentos totalmente diferentes y yo creo que eso a mí me activó mucho más la evitación. O sea, yo Ujú. estaba en un momento que solo faltaba que igual el otro lado empezara a presionar y empezara a tal. Entonces eso hizo que yo aún me cerrara mucho más Ujú. y bastante rápido. Y tú lo primero que notaste en ella que dijiste, uy, esta persona no ama de la misma manera que yo. Una de las primeras cosas que comencé a percibir y que me molestaban, me provocaban un malestar, era eh, cómo era ella conmigo y cómo era con los demás. Em,
hoy por hoy vamos descubriendo que es algo bastante típico en el evitativo, ¿no? El evitativo con personas donde no tiene una responsabilidad emocional se comporta muy abierto, muy simpático, muy cariñoso, muy todo. Despreocupado. Exacto. De hecho, normalmente las personas lo suelen ver como, ay, qué agradable, pero luego en la relación son distantes, fríos, no hablan, como que si estuvieran en otro mundo. Yo durante años, lo digo abiertamente porque en nuestro canal compartimos nuestra experiencia de principio a fin, sin pelos en la lengua, ¿no? Y yo durante años, un poco dentro de ese malestar que hubo siempre en la relación, yo le decía a Marian, es como tener un fantasma por casa paseándose, o por momentos era como, no sé, hablarle a una pared. Yo hacía esa similitud que sé que es dolorosa, quizás para la otra persona, pero sinceramente era un poco lo que sentía, ¿no? Cuando ella estaba conmigo a cuando estaba con los demás. Al principio, cuando yo empecé a detectar esas cosas de que con amigos, amigas, da igual la persona que sea, ella era muy cariñosa, muy todo, pero en cuanto se giraba y volvía hacia mí, se convertía en un témpano. Y yo decía, ¿por qué? Y una vez, dos, tres, y ya empezaron de a poco inconscientemente también mis reclamos. Que yo siempre creo que las personas cuando le pedimos algo a nuestra pareja, la primera vez seguramente se lo decimos relativamente bien. Después, sin querer, empezamos ya a reclamar, a insistir, a pedirlo incluso mal. Ya se convierte en algo feo, ¿no? Y desde luego para un evitativo más aporta a que se bloquee. Pero bueno, básicamente eran las primeras cosas que yo sentía y no entendía por qué. No me entraba en la cabeza, ¿no? Yo tengo que decir que a ver, esos momentos, que es verdad que ocurren, porque tú estás con tu gente, te lo estás pasando bien, y es verdad que tenemos como esa personalidad muy abierta, extrovertida con otras personas, pero a mí me pasaba eso, que cuando yo me giraba y lo veía a él, y él es que se le nota muchísimo, o sea, su expresión de la cara, su seriedad, su enfado, yo lo percibo. Entonces, eso a mí me cohibía. Yo, oye, ¿qué le pasa? Uy, conflicto, uy, ya me va a decir, uy. Entonces, automáticamente a mí me bajaba toda la alegría y claro, yo ya me quedaba también apagada. O sea, que en verdad también tiene su significado. O sea, claro, estamos muy bien con la gente porque exteriormente no te vinculas de esa manera tan profunda emocionalmente, por lo menos los evitativos, pues vamos a pasárnoslo bien, a divertirnos, a distraernos, pero tampoco tenemos esas amistades profundas, ¿no? Con los que le cuentas tu vida o tus problemas, no. Pero ¿qué pasa? Que con tu pareja sí que tienes que vivir eso. Entonces, claro, tienes que confrontar ciertas cosas y te pone en situaciones incómodas. Entonces, claro, era algo, bueno, salir con amigos y volver a casa era un problema. El problema. Es como con ellos juego en el nivel fácil, ¿no? Y con mi pareja juego en el nivel difícil y uff. Tal cual. Aunque me guste el juego, igual no me apetece, ¿no? Ahora jugar Sí, modo difícil. claro, y más siempre eso con emociones negativas, con conflictos, con Ujú. enfados, y era difícil de Claro. salir, ¿no? De resolver eso. Ahora iremos a eso, a los conflictos y también cómo uno retroalimenta al otro, porque creo que ya mismo lo hemos podido ver, ¿no? Tú estás distante, yo te reclamo, me reclamas, eso me pone incómoda, me enfrío y me alejo más. Tal cual. Si queréis dar a la audiencia una definición de qué es el apego evitativo y qué es el apego ansioso, pero vamos a hacerlo de una manera divertida. Tú vas a decirnos qué es el apego ansioso y tú vas a El apego decirnos qué evitativo. es el apego evitativo. Vale. Pues bueno, el apego ansioso son personas que se vinculan desde una necesidad de mucho contacto, mucho afecto, mucha valoración, o sea, les gusta sentirse amados, les gusta sentir que les das tu atención, o sea, posiblemente, como dice Sebas, eso será lo más normal del mundo, ¿vale? Pero sí que tienen como ese toque extra, o sea, es como hay que dar un poco más, porque si no se sienten un poco
empiezan a remover sus inseguridades, tienen como un miedo, ¿no?, a que los puedas abandonar, entonces siempre están con una mentalidad un poco de si no me demuestras que me quieres es porque, o no haces las cosas como yo siento que las tienes que hacer es porque no me quieres, me vas a dejar, me vas a abandonar, ¿no? Entonces entran un poco en ese bucle, entonces cuanto igual más distante te vuelves tú o no sabes cómo darles ese afecto, pues se ponen mal, te reclaman, se enfadan, ¿no? Igual es exagerado un poco, pero yo creo que es así. Difícil tu juego. ¿Te identificas con la descripción que he dado? Sí, sí. Quizás no al 100% porque Cuesta. obviamente, si bien cuando comienzas a trabajar en el apego, vas comprendiendo, vas sanando, vas aplicando formas de interactuar más sanas y vas ordenando un poco todo eso, ¿no? Estabilizándolo. Pero siempre existe momentos en los que la inconsciencia te lleva a despertar un poco esa herida, ¿no? Por eso digo, igual quizás o suavizamos un poco o no compartimos del todo a veces las definiciones, pero Ujú, sí, básicamente es un poco el ansioso. Es ujú. un poco el ansioso. Me parece muy... Ay, disculpa que Sí, te no, no. interrumpa, pero me Sí, parece muy interesante lo que has mencionado de que al final siempre tienen como ese miedo latente, ¿no? De esta persona igual no me quiere tanto, esta persona igual no me prioriza tanto. Esa hipervigilancia a detectar cualquier mm. señal que confirme que esa persona no me está priorizando o me va a fallar, ¿no? Claro, Sí. tengamos en cuenta que el apego ansioso se crea por una inconsistencia en el cuidado de los padres, ¿no? Primeramente. Claro, es una herida que luego de adultos, si no tenemos identificado, no entendemos nada sobre el tema, somos totalmente inconscientes de dónde viene nuestra forma de relacionarnos o por qué nos afecta tanto cuando alguien se aleja o algo por el estilo. Yo, por ejemplo, durante años, estando en un grupo de personas, había momentos en los que quizás estaba hablando contigo y en un momento tú te girabas y te ponías a hablar con otra persona y en muchas ocasiones yo llegaba a sentir como un rechazo o una especie de abandono y que me llevaba incluso a alejarme del espacio. Me pasaba muchísimo. Hoy por hoy, claro, comprendo por qué sucede eso en los apegos ansiosos. Entonces, claro, bueno, volviendo un poco a tu pregunta, ¿no? Ahora, ¿cómo es un poco el apego evitativo? Hablamos que al final estas heridas son, se puede decir que en cierta forma lo mismo, pero con efectos totalmente contrarios. El apego ansioso necesita esa reafirmación de amor y el apego evitativo es algo que se genera por un rechazo en la infancia. Entonces, por ende, ellos luego inconscientemente rechazan. Todo lo que tenga que ver con algo profundo les cuesta afrontar. Como el ejemplo que ponía antes, cuando Marianne se relacionaba con amistades, a luego cómo se relacionaba conmigo, ¿no? Muchas veces el relacionarnos con amistades no tan profundas es fácil porque es algo muy superficial y el evitativo se siente cómodo en lo superficial, ¿no? Em, pero bueno, voy a ser light con mi definición de un apego evitativo. Yo creo que incluso los ansiosos tenemos que aprender mucho de los evitativos, así como quizás el evitativo también tiene que aprender cosas del ansioso. Creemos que en ese punto intermedio está el apego seguro. Ujú. Has mencionado algo que me parece muy interesante, que cuando sentías ese rechazo o ese abandono, tú abandonabas, ¿no? Y esto lo menciono porque muchas veces hay gente que me dice confusa, pero no entiendo, tengo apego ansioso porque quiero a la persona, pero al mismo tiempo la alejo. Y claro, antes que sentir el abandono, prefieres abandonar tú, ¿no? Y también es interesante ese abandono preventivo o defensivo. Exacto. Mm, Hace un tiempo hemos visto un experimento que se ha hecho con niños con apegos seguros, ansiosos y evitativos y también desorganizados. Y el niño con apego ansioso lo dejaban solo en una habitación, su madre salía y el niño comenzaba a llorar.
como en cualquiera de los otros casos. Pero cuando volvía a su madre, el niño con apego ansioso seguía llorando. El evitativo se enfadaba con su madre y se alejaba también. Y el seguro dejaba de llorar, ¿no? Cuando su madre volvía a él, dejaba de llorar. Y este ejemplo, lo que estamos hablando, muestra totalmente ese niño herido, cómo actuamos, ¿no? Desde ese niño herido, cómo es exactamente lo mismo en la adultez. El alejarme en una situación donde me siento rechazado o abandonado es exactamente igual. Es exactamente igual. Totalmente, es un experimento muy, muy clásico en psicología y que describe a la perfección eso. Vamos a hablar un poco sobre los conflictos. Creo que es uno de los terrenos donde más se puede manifestar esta oposición en estilos de apego. Y bueno, eso en terapia de pareja lo vemos muchísimo, ¿no? Que a lo mejor en una discusión de pareja lo que uno requiere es ya confirmar que todo está bien y que no hay ningún problema y hablar ya las cosas y solucionar, mientras que el otro lo que quiere es distancia, no quiero saber nada de ti. Y claro, el primero busca al segundo, el segundo dice quita y entramos aquí en un bucle. ¿Os ha pasado esto? Muchísimo. Siempre. De manual, ¿no? Hasta, sí, siempre. O sea, básicamente fue así siempre. A veces se llevaba más al extremo. Otras veces ese alejamiento podía ocurrir en casa, porque claro, nosotros vivimos juntos, tenemos una familia, entonces ese alejamiento se hacía en casa, pero puede ocurrir perfectamente en relaciones, ¿no? De alejarse, de me voy, te dejo y estoy varios días fuera y luego cuando me calmo vuelvo, ¿no? O sea, que sí, los conflictos acaban un poco en eso, en el extremo, ¿no? Entonces, lo que hay que... A ver, es que sin ser conscientes de lo que nos pasa y lo que nos mueve, es muy difícil traer solución a eso, porque las dos personas se están moviendo, están reaccionando más que otra cosa, porque están tocando esa herida, ese miedo, ese sentimiento de rechazo, porque, por ejemplo, cuando el ansioso reclama algo, no es más que un reclamo de falta de atención, falta de amor, alguna necesidad que tiene, que siente que no la estás supliendo y te lo dice. El problema es que como lo dice con esa ansiedad y ese enojo y ese límite que ya está enfadado, pues claro, al evitativo, que no le gusta la confrontación, que no le gusta el conflicto, que siente que su pareja le está diciendo cosas negativas, o sea, está activando su herida de rechazo, porque le está diciendo, no eres una buena pareja, no estás haciendo bien las cosas, tendrías que cambiar para que yo estuviera bien. Entonces, claro, el evitativo dice, bueno, ¿aquí qué pasa? ¿El problema soy yo? Pues vale, me voy, ¿no? O sea, es como, no sabemos gestionar esos conflictos. Entonces, desde la inconsciencia, siempre vas a acabar alejándote. O sea, o uno de los dos, o el ansioso te marca un límite, aunque sea como un farol, de pues eso es porque no me quieres, pues si no, te vas y te pone como ese límite de pues entonces no seguimos juntos. Claro, el evitativo tampoco sabe muy bien cómo gestionar eso, y dice, vale, pues no Pues me no quiere, seguimos. pues me voy. Pero ¿qué pasa? Siempre hay algo que está ahí, que tú sabes que hay amor, que simplemente es que no nos entendemos, que no entiendo lo que pasa, y claro, siempre al final uno u otro, si se quieren, pues tienden a volver, porque los apegos son pues eso, o sea, son opuestos, pero que a la vez también tienes ahí una parte de atracción, porque hay algo que te está enseñando la pareja, ¿no? O que hay algo una misión que cumplir. Antes hemos hablado de esas etapas iniciales, ¿no? De tú no querías nada serio, él iba detrás. ¿Cómo fue ese momento de finalmente ya oficializar la relación? Y claro, han pasado ¿cuántos años desde entonces? 14 años. 14 14. años, sí. Y hasta que descubristeis todo el tema del apego e iniciasteis el proceso, ¿cuántos años de relación pasaron a ciegas? Ciegas, traumáticas, por decirlo de alguna manera. 13 años. 13 años. 13 años. Y el momento en el que descubrimos el tema de los apegos fue en un momento en el que por mi parte dije basta. No quiero seguir con la relación, quiero que esto se acabe ya. ¿Qué Y sucedía para que quisieras romper la relación? pues sucedía lo mismo durante 13 años. Siempre estuvieron las mismas discusiones, los mismos reclamos míos hacia Marianne. Eh, obviamente, por mi apego, yo también en la relación
no me comporté, no fui desde luego la mejor pareja, por eso tengo un apego inseguro, ¿no? Que ella también tendría obviamente sus quejas hacia mí. Al final estábamos los dos con heridas y cada uno tenía su parte, ¿no? O sea que había como siempre un conflicto constante debido a que cada uno quizás estaba en un plano distinto de comunicación, no llegabais a entenderos Eso y es. era un conflicto que se perpetuaba y te cansaste. Continuo, claro. Yo dije, llegó un punto en el que dije, basta, se acabó. Y Mariano un poco se resistió a que se rompa la relación, aunque esa fue creo que nuestra discusión más fuerte de hasta acá llegamos. Y creo que, no sé, algo le habrá empujado a buscar un poco de información de si lo que yo le reclamaba tenía algún punto de verdad o algo por el estilo, y se topó con un video sobre el apego evitativo. Ujú. Y lo vio y dijo, pues no está tan loco con las cosas que me reclama. Ajá. Sí, Anteriormente pensabas que a lo mejor él Claro demandaba de que más, que igual era muy exigente, muy... totalmente. Yo siempre consideré a Sebastián que era una persona controladora, celosa, insegura, dependiente, o sea, un montón de cosas. El Que problema yo, era él, que ¿no? no estaba tan lejos claro, igual. claro, es lo que uno ve desde su visión, ¿no? Es claro, el que tiene un problema es él, yo soy la perjudicada y claro, yo no podía ponerme en su lugar, yo no le podía decir, sí, cariño, tienes razón, es verdad, o a veces yo no te demuestro que te amo de la manera que tú necesitas, entonces entiendo que sientas inseguridad. Claro, todo lo que ahora sabemos, pero en esos momentos era, si no era una cosa, era otra y siempre la mismos reclamos. Claro, Ujú. es cansado. Y Generalmente en sí. consulta atendemos más a la parte ansiosa, ¿no? Mm. Y muchas veces te viene con el discurso de es que soy dependiente emocional, es que soy un tóxico, y no digo que sea vuestro caso, ¿vale? Pero muchas veces es como te pones a analizar la relación y dices, ¿cómo no vas a tener celos, inseguridad, posesividad, etcétera, si la persona no te da seguridad emocional, ¿no? Si no Eso te es lo da que esa pasa. acogida, esa validación, ese espacio. Exactamente, eso es lo que nos pasaba. Y yo no era capaz de verlo, porque yo no sabía relacionarme de otra forma. Para mí, como yo gestionaba las cosas, era lo normal. Sí reconocía que no era muy cariñosa o que tal, pero claro, no entendía su problemática. Entonces, claro, cuando yo descubrí lo del apego evitativo, bueno, si quieres contarte un poco Sí. cómo fue, porque Bueno, eso, se topó con un video de apego evitativo y lo vio y se reconoció. Y creo que 1 o 2 días después vino y me lo enseñó. Me dice, ¿tú crees que yo soy un poco así? Y lo veo, claro, le digo, llevo toda la vida reclamándote estas cosas. Y, y bueno, en ese momento creo que, no sé, hubo una pequeña liberación, un Te pequeño, sentiste validado. sí, yo creo que sí. Ese primer, digamos, reconocimiento por su parte de, bueno, igual no estás tan loco como creía. Fue como un alivio. Luego me enseñó sobre el apego ansioso y yo también dije, sí, soy ese, soy ese. Y automáticamente fue algo, no sé, Visteis vuestra mágico. relación pasar ante vuestros ojos, ¿no? claro, me sentía comprendida, o sea, sentía que lo que nos pasaba le pasaba a mucha gente. Porque claro, yo pensaba, no, es que él es así, él es argentino, no tiene aquí familia, las culturas son diferentes, por eso él me necesita tanto, por eso, claro, o sea, yo intentaba justificar un poco su actitud, ¿no? Pero claro, cuando entendí, que esto es que es apego ansioso, claro, y encima lo sufren más, lo padecen más y están con personas que despiertan esa necesidad. Claro, yo soy así. Ahí empecé a entender que realmente todos esos ataques que yo notaba de él, ¿no? De ansiedad, de nervios, de enfado, de enojo, de verdad eran reales. O sea, que no digo que fuera ficción, pero yo a veces podía pensar, qué exagerado, si yo no hago nada malo, si yo no estoy haciendo nada. Pero claro, cuando entiendo que te mueve la ansiedad, que las personas se obsesionan, no paran de darle vueltas a las cosas, que sienten pues, presión en el pecho, angustia, no pueden dormir, todas estas cosas que pueden sufrir los apegos ansiosos, claro, o sea, me sentía súper mal porque jamás quise hacer eso, o sea, jamás quise hacerle sufrir, porque yo también tenía
mi forma de sufrir la relación, pero es verdad que los evitativos evitamos. O sea, yo no me quedo con esa angustia, yo intento gestionar mi emoción de otra forma y sobrellevar la relación, pero es verdad que él es el que más sufrió en todos estos años y bueno, pues fue una liberación Mm. automática, o sea, es que simplemente comprenderlo ya fue como, wow, no sé, nos mirábamos de otra manera y todo, éramos dos personas diferentes, nuevas. Bueno, fue más el conocer el tema, porque comprensión Vino después. un tiempo bastante después. A todo esto súmale el ser paz. Em, soy también persona altamente sensible y claro, se Se suma, creo, ¿no? magnifica. Claro, todo el tema ansioso y el percibir gestos, cosas de más, aún las sufría mucho más. ¿Y cómo sobrevivisteis 13 años sin haber descubierto esto, sin haberlo trabajado? ¿Cómo Sí. funcionaba la relación? Bueno, nosotros al principio, bueno, fue todo muy pasional, muy idílico, muy bonito. También muy pronto empezaron todos esos conflictos y demás, pero bueno, siempre había algo que nos unía. O sea, siempre hubo un amor importante, o sea, algo muy especial, algo que no nos permitía separarnos. Y bueno, es verdad que vino pronto nuestra primera hija. O sea, eso fue lo que ya hizo que dijéramos, bueno, pues adelante con todo, vamos a formar una familia y vamos a luchar por nuestra relación y demás, ¿no? Y bueno, fueron pasando los años y es verdad que nosotros, nuestras metas y nuestros valores son muy parecidos. O sea, nosotros creemos en el matrimonio, queremos una familia unida, o sea, nosotros queríamos tener pues, una familia, hijos felices. O sea, siempre dimos mucho por eso, ¿no? Porque se cumpliera eso. Entonces, bueno, pues si habían conflictos, habían problemas, intentábamos siempre arreglarlo, pero había algo ahí que no era una relación satisfactoria. O sea, nosotros como pareja no éramos felices. Nuestros hijos pocas muestras de amor veían en nosotros. O sea, sí, estábamos juntos, estábamos ahí, pero realmente lo que yo he experimentado en este último año, que fue cuando conocimos lo de los apegos y empezamos a trabajarlo, yo empecé a ser una nueva persona, a experimentar una nueva forma de vincularme, de abrirme, de ser cariñosa, de ser afectuosa. Todo eso, claro, lo están ahora viviendo nuestros hijos. O sea, ¿qué nos unió? ¿Qué nos mantuvo? Pues el que hoy se cumpla esto. Los valores, el proyecto en común, ¿no? El entendimiento, quizás no a nivel emocional en ese sentido, ¿no? De comunicación, de maneras de amar, pero otro tipo de entendimiento. Mm, Sí, yo tampoco me veía con la relación destruida y los niños por un lado, por el otro, me negaba a eso. Y por otro lado, creemos que había amor. Por eso nosotros un poco, nuestro canal va enfocado a eso, ¿no? Si aún hay amor y no estamos hablando de casos graves, creemos que vale la pena, porque estamos hablando de cuestión de entendimiento. mm. Se habla mucho del evitativo, que el evitativo no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia y no cambia. ¿Quién dice eso? Muchísima gente, muchísima, muchísima, muchísima. Incluso algún que otro canal que habla sobre apegos. Y es verdad que al evitativo le cuesta un poco más el reconocerse, Mm, le cuesta un poco más el aceptar que tiene unas heridas que tiene que sanar y tiene que realizar pequeños cambios en su forma de relacionarse, le cuesta un poco más. Pero que es posible, desde luego, porque estamos hablando de apegos inseguros, para un lado o para el otro, ¿no? O sea, uno sí se puede sanar y mejorar y el otro no. No tiene mm, sentido. Yo la verdad es que jamás he escuchado lo de que el apego evitativo no se pueda sanar. De hecho, he tratado a muchas personas con este perfil evitativo y es muy bonito, Mm. porque quizás no sufren de una manera tan consciente en la relación, pero ujú, sí que quizás somatizan, quizás sí que salen los conflictos por otro lado, quizás de repente se encuentran con alguien que les abandona y no entienden qué ha pasado y entran en frustración. Entonces son personas que también sufren, ujú, pero quizás de una manera menos consciente o menos, no le dan un significado tan cercano a la realidad, a Mm. su sufrimiento, por decirlo de alguna manera. sí.
Habéis hablado de que era una relación muy idílica, muy pasional. ¿Habéis también analizado cómo quizás la diferencia de estilos de apego influía en las relaciones sexuales? Sí. Sí, Bueno, influía, a ver, hay ¿O un influye? poco, hay un poco de todo, hay un poco de Ujú, todo, pero en nuestro caso yo creo que influía para bien. en contadas ocasiones creo que pudo haber influido el apego. En contadas ocasiones. Quizás puedes añadir a la lista de lo que nos mantuvo, quizás fue eso. Sí, ujú. es También, verdad. ¿no? Era de las pocas cosas que nos entendíamos muy bien y ahí sí que sentíamos que había amor, que había unión, o sea, en el fondo, claro, cada uno percibe su lenguaje del amor a su manera, ¿no? Pero para mí un momento de intimidad con él, pues era lo máximo, ¿no? Que se podía tener. Entonces, sí, en nuestro caso yo creo que fue positivo. Creo que se vive muy, muy pasional en el sentido también de que como se tienen estos desencuentros, pero al rato pues ya quieres olvidarlo todo y que todo vuelva a la normalidad, pues siempre existen, ¿no? Esos momentos así de reconciliación y todo O sea, esto. ¿vivéis un poquito esa montañita rusa de conflicto, no entendimiento y luego buscarnos de manera... Al principio más. Ujú. Después ya, cuando nos estabilizamos ya como pareja, que ya formamos una familia, fue ya todo, también pasamos por diferentes etapas. Pero sí que al principio era esto, ¿no? Lo de que, ay, pues si no quieres estar conmigo, pues entonces me voy a Argentina, ¿no? Y yo, pues vale, pues Vete. vete, lo dejamos. Y yo me iba a mi casa y él se quedaba. Y al día siguiente ya estábamos otra vez, o me llamaba él o le llamaba yo y íbamos a buscarnos. Entonces siempre había como ese, que yo, por ejemplo, lo veo con encanto, o sea, de, ah, pues sí, fueron momentos pues especiales, pero claro, él como ansioso no lo pasaba tan bien, claro, para Mm. él era un sufrimiento, porque él de verdad que lo vivía así. Con respecto a esta pregunta, yo creo que el apego evitativo, hoy en día echando un poco hacia atrás, cuando era niño y escuchaba, no sé, mi madre con sus amigas o lo típico que se veía en las familias o en televisión o lo que sea, creo que hay más apegos evitativos hombres que mujeres por los comportamientos, ¿no? Y con respecto a la intimidad, creo que algo un poco típico que suele pasar en algunas parejas es, por ejemplo, que el hombre esté siempre predispuesto y que la mujer, por una molestia, por un enfado o por lo que sea, no pueda. ¿Sí? Diga, es que no puedo o lo que sea. Bueno, en nuestro caso, alguna vez que estuvimos así por nuestros apegos enfadados o algo por el estilo, un poco gracioso, a mí me pasaba de decirle a Mariana, no, es que no puedo, yo así no puedo, no quiero, no quiero. Jolín. Y ella como, vamos a poner la imagen de hombre evitativo, ¿no? Como ella predispuesta igual, ¿no? Olvidándose Claro, que somos capaces de separar un poco lo emocional de, pues, oye, yo puedo tener, además lo quiero tener ahora sí para una reconciliación, ¿no? Para sentirnos mejor y tal. Pero él, como emocionalmente estaba enfadado, no podía. O sea, era de, no, yo así no quiero. O sea, primero hablamos y luego nos reconciliamos, ¿no? Pues para mí, por ejemplo, podría ser perfectamente al revés. O sea, de tener relaciones íntimas con él y eso para mí, como evitativa, hacía que me, no sé, que sacara igual pues todo eso, esa contención que tenía dentro emocional, ese estrés, y después, oye, pues igual estaba más abierta pues a poder hablar y ya se nos había pasado el enfado y demás. Es curioso. Mm. Pero quizás también era una manera menos amenazante, ¿no? De exponerte, de abrirte, de relacionarte, que quizás tratando verbalmente asuntos Eso nos delicados, cuesta ¿no? muchísimo, el verbalizar, Claro. el poder expresar algo, o tus necesidades o lo que sea, es muy difícil para Ujú. un evitativo expresar, sí. Lo que has dicho de que esta dinámica suele ser más la mujer ansiosa y el hombre evitativo era una pregunta que quería haceros, porque de Ah, hecho, perdón. cuando... No, no, para nada, que está muy bien que salga ya el tema, porque de hecho, pues cuando me enteré de esta entrevista, di por hecho que tú serías la ansiosa y el evitativo por una cuestión de estadística, porque Ujú. generalmente es así. Y yo quiero preguntaros, ¿eso a vosotros os ha generado algún tipo de confusión o de conflicto de yo soy el hombre, yo debería ser como el que no está interesado ni implicado, yo soy la mujer, como... En mi caso no, Ujú, en mi caso no, siempre fui así, muy emocional con mis amistades, pareja, mi familia, eh, siempre, no, jamás, bueno,
quizás en alguna ocasión de quizás haber sufrido alguna situación con alguien, una amistad o lo que sea, típico de decir, nunca más voy a hacer esto porque después termino lastimado, ¿no? Pero a la siguiente ocasión vuelvo a ser así un flan. Ujú, Pero jamás me he planteado o cuestionado un poco decir, no, yo debería de ser más así. No, Ujú. al contrario. Yo creo que, a ver, para mí es una ventaja porque tener ya a un hombre a tu lado que tenga esa sensibilidad, que tenga esa facilidad de expresar emociones, que sea una persona que te pueda contener emocionalmente, para mí ya es un lujo. El problema viene cuando ya se sobrepasa o se excede o lo que sea. Pero a mí como evitativa me ayuda un montón a equilibrar esa parte que me falta, ¿no? Entonces, para mí es bastante positivo. Y es verdad que igual en una mujer es más fácil conectar con ese lado emocional también, que yo igual lo tenía pues muy escondido, muy cerrado para que no me pudieran hacer daño y demás. Y puede ser que me sea más fácil, pues eso, ahora empezar a conectar con mis emociones, con mi vulnerabilidad, con todo esto, ¿no? ¿Creéis que si él hubiera sido evitativo y ella la ansiosa, habría sido más complicado entenderos y acoplaros? Mira, un ejemplo que yo también creo haber vivido mucho, o por lo menos escuchado, visto en televisión o lo que sea, típica imagen de discusión de un matrimonio. El marido se enfada, portazo, y se va de casa horas o hasta el otro día quizás, ¿no? Creo que una mujer no llega a esos límites, por lo general, ¿no? En una discusión de decir, me voy y vuelvo, y vuelve luego a las horas. Creo que es algo, o era algo más típico de los hombres, ¿no? Como, no sé si por ser hombre de decir, me voy, y dejar sola a la mujer en casa y él se iba. Creo que es más típico en los hombres evitativos, ¿no? Ese tipo de comportamiento. Eh, muchas veces lo hablamos, ¿no? El hecho de que ella sea la evitativa, es verdad lo que dijo antes, facilitó mucho también el que podamos comenzar a sanar y entendernos. Ujú. Porque creo que igual el hombre es más cerrado aún, teniendo apego evitativo y quizás en cierta forma por el rol de hombre. Menos conexión con las emociones, la Exacto, comunicación. Mm, Sí, exacto, una roca aún más dura, ¿no? Quizás yo podríamos exacto. creo que decir. sí. Ujú. Mm. Antes me has comentado que te diste cuenta de que durante muchos años no habías comprendido qué sucedía con él, con sus emociones. ¿Experimentaste algo de culpa al darte cuenta de estos roles? Totalmente. Además mira, el evitativo es una emoción que tiene presente en siempre ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de insuficiencia, ese sentimiento de no puedo hacerle feliz a mi pareja. Siempre es una sensación de culpabilidad. De insuficiencia, ¿no? De no lo hago bien, no entiendo qué pasa. Claro, pero es algo muy inconsciente, o sea, una frustración que te queda ahí, ¿no? De ¿por qué? ¿Por qué mi pareja siempre me reclama? ¿Por qué le pasa esto? Entonces, cuando descubrí todo esto, es como que toda esa culpa que igual tenías ahí contenida y escondida te hace, yo creo que puede ser hasta positivo, porque esa culpa me hizo ver todo lo que le había hecho a él sufrir, lo mal que lo había pasado y que tenía que hacer algo para, mm, difícil, ¿no? Pero restituir, ¿no? Todo lo que nos habíamos perdido, ¿no? O sea, sí, sentimiento de culpa. Ahora ya no, porque en el momento que tú usas ese sentimiento de culpa para accionar, para responsabilizarte, para decir, no, tengo que tomar acción, tengo que cambiar, no puedo ser así, no puedo seguir dañando a mi pareja. Eso se convierte en algo positivo. Mm, La culpa, aunque es una emoción molesta y en sobredosis pues es negativa y patológica, nos ayuda, ¿no? A recapacitar y a darnos cuenta de que hay acciones que hacemos que a lo mejor no van acorde, ¿no? Con lo que queremos. ujú. Antes te he preguntado a ti qué es el apego evitativo, a ti qué es el apego ansioso. Ahora quiero que tú me digas, para que la gente entienda, ¿no? Cómo acceder y cómo tratar con un evitativo y lo mismo contigo, cómo acceder y cómo tratar con un apego ansioso, ¿no? Si alguien que nos esté escuchando diga, pues creo que mi pareja tiene apego evitativo o creo que tiene apego ansioso, ¿qué necesidades tiene o qué cosas especiales tengo que hacer? Bueno, una persona evitativa suele estar conectada con su herida de rechazo. Entonces, una de las
cosas que más le animan, que más le hacen sentir bien, precisamente es que le validen, ¿no? Que le valoren, que le digan cosas positivas. Por eso a veces podemos parecer un poco así superficiales cuando estamos con las amistades, nos gusta quedar muy bien con la gente porque buscamos un poco esa contrapartida de tu herida de rechazo, ¿no? De sentirte insuficiente, de sentirte menos. Entonces, te gusta escuchar palabras agradables, te gusta que te valoren en el trabajo, ¿no? Quizás pueden ser rasgos narcisistas, que es verdad que el apego evitativo también puede ser un subtipo narcisista. No viene tampoco de ahí, ¿no? De ser un narcisista, pero puede tener esos ciertos rasgos. Entonces, es muy importante que más que enfocarnos en lo que hace mal, que sabemos que sí, que somos muy torpes en las relaciones precisamente por vincularnos de esa manera evitativa, pero sí valorar lo bueno que hacen. Porque el apego evitativo te va a demostrar que te ama también a su manera. También tiene sus formas de expresar amor, igual no va a ser con palabras de afirmación, igual no va a ser con gestos de cariño, pero sí va a ser muy servicial o estar presente o te va a acompañar en ciertas cosas que a la pareja seguramente se le queden cortas, ¿no? Pero para él es su manera de amar. Entonces, la aceptación yo creo que es lo principal, o sea, el saber que tu pareja te ama por sobre todas las cosas, ¿no? Que también sé que es muy difícil, ¿no? Que los que nos siguen también nos lo dicen, pero ¿cómo voy a amarlo si me haces tanto daño, pero me hace sufrir? Sí, yo sé que es difícil, pero cuando entras en esta madurez, en este entendimiento, en comprender por qué funciona así, de dónde vienen esas actitudes, de esa herida de rechazo de la infancia, es mucho más fácil, ¿no? De comprender esa actitud y no tomártelo como algo personal. Entonces, enfocarte en lo positivo y muchísima paciencia, eso por supuesto, porque es difícil estar con un evitativo, pero se pueden ir abriendo. Es como esperar a que florezca Ujú, y puedes ir sacando, ¿no? Esa parte tan escondida que tienen. ujú. Sí, No, sin sí, duda hay que dar como ese espacio a que la persona sienta que si quiere puede apartarse un poco para que después desee volver, ¿no? Esa aceptación para no sentirse juzgado, no sentirse perseguidos, no tener miedo a hacer algo mal, ¿no? La Totalmente. aceptación y dar el espacio y sin duda ayuda. Ujú, sí, desde luego, como ansioso, sabiendo que el evitativo, a la mínima que les reclamamos algo, con toda la validez que pueda tener ese reclamo o lo que sea, pero el evitativo automáticamente se va a bloquear más aún, ¿no? Ujú, Entonces, nosotros también abogamos mucho por el hecho de ponernos como ejemplo, porque es cierto que tanto en internet como en consultas llegan muchos ansiosos, ¿no? Buscando solución a esto. ¿Cómo hago para que el evitativo se dé cuenta y reaccione y no sé qué y no sé cuánto? Primero y principal tenemos que comprender los ansiosos que más que enfocarnos 100% en el evitativo, primero tenemos que comenzar por casa, ¿no? Pero cuando queremos comenzar a enseñarle cosas al evitativo, a ver si es capaz de identificarse y aceptar, nosotros siempre intentamos recomendar que ponerse como ejemplo. En nuestro caso fue así. Marian cuando descubrió esto, ella se puso como ejemplo porque se vio reflejada ella principalmente, ¿no? Y vino y me dijo, ¿tú crees que soy así? Y, y eso creo que sirve mucho. Una persona con apego ansioso que quiere que su evitativo o evitativa despierte de una vez y comprenda que tiene una herida, es bueno ponerse como ejemplo ujú, y no ir directo a, mira, tú eres así, porque para el evitativo eso es un ataque. mm, ujú. Sí, cuando se le manifiestan necesidades, cosas que echan de menos, es importante siempre meter el disclaimer de no es que te esté atacando a ti o diciendo que lo hagas mal, pero yo me estoy sintiendo Sí, así e incluso expresar directamente cuál es la manera de solucionar esa carencia, ¿no? mm, Señalar simplemente no me das esto, ya activa un bloqueo. Si sí, es un yo me siento desatendido y creo que si sí. lo hiciéramos de esta manera iría mejor, es mucho más beneficioso y después reforzar mucho cuando el evitativo sale del caparazón y si queda ese pasito, pues reforzarlo para que luego no vuelva a querer meterse, ¿no? exacto. Ujú. Totalmente. Ujú. ¿Y al ansioso cómo crees que se le puede ayudar, abordar, afrontar? El ansioso básicamente lo que necesita es comprender
¿por qué nos apegamos a las cosas? Mira, a mí algo que me ayudó muchísimo, 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 y sirve tanto para el evitativo como para el ansioso, es comprender la impermanencia. La impermanencia de las cosas. Todo tiene un principio y todo tiene un final. Las parejas, las amistades, las cosas materiales, todo tiene un principio y tiene un final. ¿Qué pasa? Muchísimas veces, o la mayoría de los ansiosos, vivimos o en el pasado o en el futuro. En el pasado por cómo mi evitativo me trató o me dijo no sé qué y no salgo de ahí, o en el futuro con el miedo a que algo se acabe, ¿no? ¿Y qué sucede? Nos perdemos el presente. Pero lo mismo le sucede al evitativo. Yo cuando comprendí la impermanencia de todo, el ser un observador de la impermanencia de las cosas, me ayudó por completo a no reaccionar en algún momento en el que noto, por ejemplo, a Marianne un poco evitativa, porque no quiere decir que ya estemos 100% sanos ni perfectos, ¿no? Hay días que se nos puede despertar un poco nuestras heridas. Y el hecho de yo comprender que si un día Marianne estaba un poco evitativa, en vez de reaccionar reclamándole, mi forma de ayudarla es calmándome yo primero y principal y hacerle ver creo que estás un poco rara, me parece, ¿no? O algo. Y entonces ella ya automáticamente también igual se da cuenta, uy, es verdad. Y ya cambia el ambiente. Ujú. Primero y principal es eso, el ansioso tiene que comprender su parte. Es la forma de... Pero y como apego ansioso, ¿qué necesidades tienes cuando eres inconsciente, no? Un poco. Es decir, ¿qué necesitas que haga ella Mm, para acercarse a ti? bueno, vale. Había interpretado la pregunta por otro lado. Bueno, mira, te lo voy a decir con otro ejemplo. Durante años, o prácticamente en casi toda la relación, cuando Marian tenía ganas de acercarse y darme un abrazo, un beso o algo por el estilo, venía con miedo. Seguramente ese miedo al rechazo, ¿no? La hacía acercarse con miedo. O si yo le daba la mano, 2 segundos después ella empezaba como a dar señales, parecía como de querer soltarme. Y yo decía, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Y ella lo que pensaba es, uy, igual lo estoy incomodando. ¿No? Los dos pensábamos totalmente cosas diferentes. Cuando ella comenzó a comprender un poco todo esto y se empezó a acercar con confianza, a darme un abrazo sentido de verdad y no con miedo a molestarme, eh, eso a mí como ansioso me empezó a llenar, me empezó a dar la inconsistencia que sentía antes en todo, en un abrazo, en una caricia, en un beso, en una palabra, en un gesto. Claro, cuando tu pareja empieza a actuar simplemente natural, si tiene ganas de darte un abrazo, te lo da con ganas, el otro no tiene por qué, en principio, sentir nada negativo, ¿no? Pero si ese abrazo viene como con miedo, obviamente la otra persona, el ansioso, no va a entender que es por su miedo, cuando somos inconscientes, ¿no? A mí, sí, lo que me comenzó a ayudar mucho también a trabajar mi apego fue eso, fue cuando Marian comenzó a actuar desde la seguridad. Claro, pero en ese caso estamos hablando de que el evitativo deja de hacer algo de evitativo para dejar de hacerte sentir ansioso, ¿no? Si tuvieras una pareja que no tiene apego evitativo y tú tuvieras apego ansioso, ¿qué sientes que podría hacer para aliviar esa inseguridad, esa hipervigilancia, ese miedo? Si fuera, vamos a hablar de que fuera una persona con apego seguro. Ujú. Por lo general, el apego seguro se supone que actúa o se relaciona de manera saludable, ¿no? Claro, el ansioso pocos motivos puede llegar a tener en esos casos. Desde luego, el ansioso no, no puede depender del comportamiento del otro o cómo actúe el otro.
si es un apego seguro que está con el ansioso, el apego seguro por lo general va a actuar correctamente. Entonces el ansioso va a tener pocos momentos en los que se le despierte su ansiedad. Creo, ¿no? Bueno, yo ahí sinceramente discrepo. Vale. Sí, porque cuando tú tienes un patrón de apego ansioso, por mucho que quien tengas al lado, evidentemente ayuda muchísimo tener a alguien con apego seguro en vez de un apego evitativo, pero aún así se despiertan las Se te puede fantasías, los despertar. miedos, las dudas. Sí que se te sigue haciendo falta como ese extra, ¿no? Que decía antes Marian, esa doble verificación, ese doble check. Doble check. Pero, por ejemplo, en la situación en una fiesta, ¿no? Yo lo concibo de esta manera. Voy a un sitio con mi pareja, llegamos a la fiesta, cada uno está por un lado, con amigos, hablando, no sé qué. Yo considero que, por ejemplo, cada X tiempo o lo que sea, yo una miradita le haría a mi pareja de aquí estoy, Vale. como una afirmación de Ujú. todo bien. Hacer presencia, ¿no? Exacto. Por más que ella esté en la otra punta de la fiesta con otro grupo de amistades, ¿no? Eh, el evitativo, claro, no tiene esos gestos. Y el ansioso, claro, está en la otra punta de la fiesta viendo al evitativo ja, ja, ja con todo el mundo, pero cuando me mira a mí es seriedad. Eso también nos bloquea y nos despierta por completo la ansiedad. ¿Tú experimentaste apego ansioso antes de estar con Marian? Sí, Ujú. sí. No, no a los niveles en los que lo experimenté con ella, pero sí, 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 sí. Hoy ya te digo, echando la vista hacia atrás, sí. Ujú. Desde pequeño, Habéis identificado los orígenes de sí, vuestros... sí, sí, sí. Si queréis contarnos un poco... Sí. Bueno, mis padres fueron padres muy jóvenes, muy jóvenes. Mi padre tenía 17 años, mi madre 14. Ah, Mi madre básicamente se terminó, digamos, de criar conmigo. Yo, el primer hijo, y tuve una inconsistencia muy, muy grande en sus cuidados. Porque ella, de hecho, tenemos un podcast con mi madre ah, sí, que estuvo este año, qué bueno. estuvo este año aquí con nosotros y hemos hecho un podcast en el que me ayudó mucho también a recordar gran parte de mi infancia, porque no sé si quizás por el tema de mi apego, de mi herida, yo muchísimas, muchísimas cosas de mi infancia hasta que me vine a España las tenía totalmente bloqueadas. Prácticamente no recordaba situaciones de mi vida. Algunas muy puntuales y poco más. Y claro, los cuidados por parte de mi madre eran muy inconsistentes. Ella era una niña. De hecho, ella en el podcast que ha hecho con nosotros nos contaba que para ella yo era como su muñeco, su bebé de juguete. No era consciente de que era una No madre. era consciente. De hecho, cuenta que una vez, claro, yo primer hijo, primer nieto, primer sobrino, todo, eh, tenía muchísima ropa y que ella le encantaba cambiarme de ropa 18 veces al día. O ponerme un montón de cosas como si fuera un juguete, ¿no? Y que un día, no sé, creo que era verano, y me puso muchísima ropa y me empezó a hacer mal, pero ella no se daba cuenta. Ya, ya. Imagínate, claro, era un juguete para ella. Mm. Hoy me daba mucho amor, mañana dejó el juguete ahí y se fue a jugar ella por otro lado. Básicamente pensaba que no tenías necesidades, ¿no? Seguramente. Y mi padre fue padre proveedor. Fue padre proveedor. Siempre estuvo ahí, pero como padre proveedor. Ujú. Eh, claro, la inconsistencia que viví creo que fue muy grande. Yo me aferré mucho, me apegué mucho a un tío marido de una de las hermanas de mi madre, que cuando yo era muy chico, 5 o 6 años por ahí, falleció, y también es algo que me marcó muchísimo.
La impermanencia que mencionabas antes. Muchísimo, muchísimo. Esa situación, la pérdida de mi tío me marcó muchísimo. Y bueno, claro, volver a esa infancia, ¿no? A ese niño que quedó herido es un trabajo complicado. Lo es, lo es. Es muy complicado. Pero de los Hay que hacerlo, mejores. creo que con mucha conciencia de que lo que nos vayamos a encontrar puede ser muy feo, pero que ya pasó, ¿no? Porque puede dar mucho miedo, puede causar mucho dolor si lo hacemos desde una inconsciencia, sin entendimiento, ¿no? De hacia dónde vamos. Pero es fundamental, es fundamental. ¿Y en tu caso, Marian? Sí, yo igual, o sea, yo no pensé, o sea, a mí me preguntabas de adulta si yo había tenido algún tipo de trauma de pequeña o algo, y yo no, yo muy feliz, una familia muy amorosa, todo muy bien. Pero cuando, claro, empiezas a comprender todo esto y te das cuenta de que realmente tus padres pues también eran fríos, no eran cariñosos, en mi casa no se mostraban las emociones, no se hablaba de cosas profundas, no había lugar para eso, ¿no? Era todo muy así. Entonces, desde pequeña aprendí a cerrarme, a contenerme yo sola, lo que a mí me pasa no es importante, si mostraba emociones, si lloraba, si reía, sentía como que había una especie de burla, no sé, mi madre como le hacía mucha gracia, ay, estás llorando, no sé qué, y yo pues me daba vergüenza, entonces no lloraba. O sea, hay ciertas cosas que son aprendizajes de pequeño que se te quedan en tu personalidad, entonces luego cuando eres adulto sigues repitiendo esos patrones y te parece que son los más normales del mundo. Pero claro, luego te encuentras una persona más ansiosa, más emocional, que vive todo con más intensidad y entonces dices, no, pero es que esto para mí no es lo normal, ¿no? Porque yo gestiono mis emociones de otra manera. Entonces sí, fundamental volver a la infancia, entender por qué somos como somos y bueno, y que ahora de adultos sí que podemos adquirir esas herramientas y gestionar esas emociones que igual de pequeño nunca nos enseñaban a hacer. Creo que vuestra relación nos enseña muchas cosas, pero entre ellas destaco una, que nunca es demasiado tarde, que una pareja que lleva muchos años puede hacer una transformación muy grande e incluso iniciar una nueva relación, de alguna manera, ¿no? Dentro de la misma. Sí, Y también la experiencia tan introspectiva y sanadora que puede ser una relación de pareja, porque quien tienes al lado, aparte de que no lo escoges por casualidad, te hace de espejo y te hace darte cuenta de muchas cosas de ti mismo que antes quizás no eras capaz de ver. Y creo que es totalmente. una visión muy chula para tener respecto a relaciones de pareja, porque creo que hoy en día hay una visión un poco negativa de que es todo sufrimiento, problemas, que no merece la pena, cuando en realidad puede ser un punto de inflexión en la propia historia. Totalmente. Sí, creemos que incluso hasta puede haber un punto de incentivar a la gente a que si no estás contento con tu relación, rómpela y comienza otra, ¿no? Sería un poco lo fácil, creo que sería la escapatoria más fácil, ¿no? Pero si estamos hablando de apegos, al final tu apego va a seguir existiendo. Seguramente con una nueva relación puedas llegar a vivir quizás lo mismo o similar. Eh, nosotros, creo que lo dije antes, ¿no? Siempre creemos que en una relación, si hay amor, por más que la relación creamos que está destruida, eh, y comprendemos, comenzamos a entender el tema de los apegos, vale mucho la pena volver a conocerse, porque al final estamos hablando de una falta de entendimiento, ¿no? Ujú. Algo que también a nosotros nos ayudó muchísimo, comenzar a comprender los lenguajes del amor. Porque es verdad que cada persona tiene su lenguaje de amor, su forma de expresar amor, la forma en la que le gusta más recibir amor. Y, y muchísimas parejas tenemos ese desencuentro de que quizás uno es más cariñoso y el otro es más de, no sé, actos de servicio, ¿no? Ujú. Y a muchas relaciones nos lleva también a un poco a la frustración de sentirnos no amados, cuando cada uno siente y sabe que está amando, Ujú. pero esa falta de comprensión Mm, es la que en muchos casos nos lleva al borde de la ruptura o a la ruptura por completo, ¿no? Este es un punto muy importante, no dar por hecho que el otro
sabe qué es lo que hay en nuestra cabeza, no dar por hecho qué es lo que el otro necesita y qué es lo que el otro entiende y preguntar. Mejor pasarnos de explícitos que de dar por hecho y luego tener malentendidos. Ujú. Vamos a hablar un poco de estos cuadernos que habéis creado para el trabajo y antes de ello quiero preguntaros brevemente, claro, tenéis estilos de apego muy distintos en pareja, pero también se verá reflejado en la relación con vuestros hijos. ¿Eso se nota también? Sí, 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 totalmente, porque al final es el vínculo que tú has tenido con tus hijos, lo que tus hijos van a desarrollar, ese tipo de apego seguro o inseguro. En nuestro caso, nuestra hija mayor, por yo ser más así, más fría y más evitativa, al conocer todo esto de los apegos nos dimos cuenta de que Malena sí que tendía un poco a tener ese estilo un poco más evitativo, ¿no? Y sin embargo el pequeño es mucho más abierto, mucho más emocional, mucho más sensible, ¿no? Entonces quizás hubiera podido desarrollar un apego más ansioso. Pero bueno, yo creo que estamos a tiempo, ¿no? Con el tema de que hemos podido nosotros descubrir esto de los apegos, los dos estamos trabajando mm, para alcanzar un apego seguro y es lo que nuestros hijos están experimentando sí. ahora. Están viendo cómo gestionamos nuestras emociones, nuestros conflictos, cómo nos comunicamos de manera más asertiva. O sea, todo este trabajo que llevamos haciendo nos hemos vuelto mucho más amorosos, o sea, ahora como ya vamos por la casa y ya nos damos abrazos y tal, que eso antes no ocurría. Claro, de repente vienen nuestros hijos y nos abrazan también, o sea, Qué bueno. creo Mm. que les estamos inculcando ese apego seguro Ujú. y Sí, de sí. hecho, cuando conocimos el tema de los apegos, a mí lo primero que me vino a la cabeza fue mi hija. Dije, ¿qué estamos haciendo? Mm. Sí, a veces pensamos que una cosa es la relación romántica de pareja y otra con los hijos, cuando en Mm, absoluto somos modelos por exacto. Mm. completo. ¿Quieres traernos los cuadernos? Ostras, son... Parecen los que te mandaban Es en mi que verano de tenemos mucho matemáticas. trabajo por hacer realmente. Sí, ¡Qué chulos! mira. Mucho, mucho trabajo por hacer. Anda, cuaderno de un apego ansioso y cuaderno de un apego evitativo. Sí, cada uno tiene sus instrucciones para trabajar. Son ejercicios. Sí, actividades, ejercicios, un poquito de información. Es un poco como para hacer ese primer paso de autoconocimiento, ¿no? De voy a empezar a cuestionarme cosas que igual nunca me había planteado. Esas preguntas reflexivas, esas preguntas que te hacen ir, ¿no? a ese niño interior, a esas vivencias que hemos tenido, incluso esos patrones que se van repitiendo, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de ejercicios, es como una guía que te va ayudando, ¿no? a trabajar un poco pues, en esto de los estilos de apego, autoconocerse. Sí, a mí me parece súper interesante. De hecho, Ujú. tengo que decir... ¿Había agua? Sí, pero bueno, no Pues, pasa nada, poca. Sigue, sigue. tengo que decir que cuando los creamos, todo el mundo, sobre todo los apegos ansiosos, nos decían, no, pero eso los evitativos no lo van a querer porque, claro, como nos cuesta a veces tanto hacer ese trabajo de Ujú. introspección y demás. Pero bueno, he de decir que top ventas, apego evitativo, ¿eh? Qué bueno. Hay mucha gente que está empezando a querer trabajar en sí mismos y sobre todo eso, el trabajo este que estamos haciendo, ¿no? Ujú. De divulgar. El conocer el estilo de apego te puede cambiar absolutamente la vida. Qué chulo. Me parece muy guay, no solamente como Mucho. trabajo personal, sino como yo soy este apego, hago mi trabajo y luego te lo doy para que lo leas, para que te des cuenta de cómo yo vivo la realidad de nuestra Mm, relación Es, y favorecer un poco la empatía también, ¿no? sí, exacto, al final el trabajo en pareja es cada uno por su lado, su responsabilidad de sanar y luego el trabajo en conjunto, ¿no? Es, Ujú. es, es fundamental y hace muy bien. Así es. Pues muchas gracias, muy interesante. ¿Y dónde pueden encontraros para saber más de vuestra historia, de los tips que compartís? bueno, pues en todas las redes estamos en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Spotify, como Proyecto en Blanco, que es el proyecto que comenzamos los dos de cero, Proyecto en Blanco. Y bueno, los cuadernos también los pueden adquirir en Amazon, entonces nada, los invitamos a que vengan a conocernos y esta comunidad tan bonita que se ha creado, que está haciendo mucho bien.
Enhorabuena por todo. Muchas gracias, un placer. Esto es En la mente de, el podcast de psicología en el que en cada episodio nos sumergimos en lo más oculto y profundo de la mente de diferentes perfiles. Un podcast para aquellos que buscan comprender, analizar e investigar sin juzgar tanto lo más oscuro como lo más luminoso de las personas. ¿Tienes una historia para contarnos? Si quieres abrirnos tu mente, escribe a enlamentedepodcast@gmail.com y háblanos de tu caso. ¿Quieres adquirir las herramientas y conocimientos más interesantes y útiles de la psicología? Visita mindhandacademy.com y entra a la formación online de psicología por la que ya han pasado más de 4.000 alumnos. Si eres psicólogo o estudiante de psicología, no te pierdas la formación online más práctica donde aprenderás a dar terapia. En Mindhand Pro analizamos sesiones de terapia de casos reales de pacientes que atendemos y que han dado su consentimiento. Esta es la mejor manera de adquirir experiencia como psicoterapeuta. Si estás pensando en hacer terapia, puedes pedir información sobre nuestros profesionales en claudianicolasa.consultas@gmail.com. Y si tienes cualquier duda y deseas recibir información sobre lo que ofrecemos, puedes escribirnos por WhatsApp al +34 679 65 89 30.